nos dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Hay que recordar que Pablo ya se encontraba en Jerusalén. Estos son ya no hay más viajes misioneros para Pablo. Su último viaje misionero fue el tercero. Llega a Jerusalén a celebrar el día del Pentecostés, pero unos judíos radicales, unos judíos que querían seguir viviendo bajo la ley antes de venir a la gracia de Cristo, empiezan a alborotar al pueblo judío, y llega este momento en el cual Pablo estaba a punto de ser apedreado y de morir a causa de los judíos, cuando viene esta persona, esta autoridad romana, rescata a Pablo, y llegamos al versículo 30, donde esta autoridad romana, que no sabemos si era judía o pertenecía a otra ciudadanía, pero sabíamos que su segunda ciudadanía era la romana, no era la de nacimiento. Entonces esta persona quería saber, indagaba por qué los judíos querían matar a Pablo. No era judío tampoco porque él no conocía la ley judía. Entonces nos dice que él reúne al concilio, al Sanedrín. El Sanedrín, queridos hermanos, estaba formado por dos grupos, dos sectas: la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. En esta mañana vamos a ver cuál era la diferencia de estas dos sectas. Ambas creían en Jehová, ambas creían en un Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en estos versículos. Versículo 1 del versículo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Versículo 1, Pablo se dirige a este concilio formado por fariseos y formados por saduceos. También este concilio era conocido como el Sanedrín. Este mismo concilio, con diferentes saduceos y diferentes fariseos, fueron los que crucificaron a Jesucristo, los que llevaron a decir al pueblo que crucificaran a Jesucristo y que su sangre fuese sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces podemos ver así generalmente que este concilio, en vez de poder hablar de Dios, en vez de poder dar un testimonio vivo de lo que Dios es, que es un Dios de amor, este Sanedrín era conocido por dar muchos problemas. ¿En nombre de qué? De la religión. ¿En nombre de qué? De algún Dios. Entonces es bien interesante poder analizar eso. Probablemente Pablo se acordó de Jesucristo, de las historias que le habían contado los apóstoles acerca de Jesucristo, y este momento que también tuvo Jesucristo con el concilio un par de años atrás, aproximadamente unos 20 años atrás. Versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Por qué este sumo sacerdote Ananías ordenó? Porque se enojó, no le pareció bien lo que Pablo había dicho. Pablo estaba ante el concilio, y las personas que estaban ante el concilio era porque habían cometido un delito. Por eso cuando Pablo se presenta, y cuando en el versículo 1 dice: mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, Pablo, en otras palabras, estaba diciendo: yo no he hecho nada, yo soy inocente, yo no sé por qué ustedes me quieren juzgar, por qué ustedes me quieren apedrear. Yo ante Dios me he movido rectamente. Y en ese sentido, Pablo no debería de haber estado en ese concilio, porque todo lo que Pablo estaba haciendo era bueno, estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿te acuerdas que el domingo pasado tocamos un versículo donde se le había dicho a Pablo que él tenía que dar testimonio y que iba a sufrir? Y Pablo lo sabía, por eso es que Pablo estaba ahí. Pablo pudo haberse ido, pudo haberse escapado, pudo haber querido no llegar a Jerusalén, como hermanos le habían dicho: no vayas a Jerusalén porque mira lo que nos dice el Espíritu, te van a encadenar y vas a sufrir. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a padecer en el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer en el nombre de Cristo?
A lo mejor de palabras lo decimos, pero si nos ponemos a pensar un poco más acerca de la vida de Pablo, tú y yo tenemos que estar dispuestos literalmente a morir por Cristo. Pero eso es algo que debemos de estar trabajando. El Espíritu Santo debe de estar fortaleciéndonos. Es fácil decir, yo estoy listo para morir por Jesucristo, pero a la hora de hacerlo es complicado. Y podemos ver a Pablo, un gran apóstol, un gran líder, una persona que personalmente en mi vida me anima a seguir adelante. La vida no es fácil como creyentes, pero yo le doy gracias a Dios porque yo no he vivido lo que Pablo ha vivido. Y aún así Pablo me enseña, y la palabra de Dios me enseña que tengo que ser valiente. Tenemos que ser valientes como cristianos. Entonces este sumo sacerdote ordena a golpear a Pablo, porque no le pareció que Pablo dijera, es que yo soy inocente, no sé por qué estoy aquí. Versículo 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Fíjate qué interesante la actitud del apóstol Pablo. Pablo fue golpeado, pero este sumo sacerdote se supone que debería de andar conforme a la ley. Y mira lo que nos dice Deuteronomios capítulo 25, versículo 1 y 2. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, como en el caso de Pablo, a excepción de que a Pablo todavía no se le había dicho si era culpable o no era culpable. Versículo 2, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Según conforme a la ley, conforme a Deuteronomio, se hacía un concilio y si la persona era culpable se le azotaba. El sumo sacerdote mandó a azotar a Pablo, mandó a golpear a Pablo sin que Pablo fuese condenado todavía, sin que a Pablo se le había dicho que él era culpable. Por eso Pablo dice, ¿cómo es que tú dices ser parte de la ley y estás quebrantando la ley? Pero también una parte interesante de este versículo 3 es cuando Pablo dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿A quién te recuerda esta frase, pared blanqueada? Le estaba hablando al sumo sacerdote. A Jesucristo. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 23, versículo 27. Jesucristo ya le había dicho a los fariseos, ya le había dicho a los escribas, ya le había dicho a todo este Sanedrín que necesitaban comprender realmente la palabra de Dios, que necesitaban realmente vivir la palabra de Dios. Mira que dice Jesucristo en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesucristo ya lo había dicho a los fariseos. Y esto es una enseñanza, una reflexión para nuestras vidas, que antes de cuidar nuestro exterior, tenemos que cuidar nuestro interior. No seamos como los fariseos, no seamos como los escribas, que ellos exteriormente aparentaban santidad, que ellos exteriormente decían, miren, yo soy santo porque ayuno y quiero que todos vean que ayuno porque oro y oro al día que todos y a la hora que todos me ven, y fingían ser personas apegadas a Dios. Pero Jesucristo también les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro llevan huesos de muertos. Y esta es una reflexión para cada uno de nosotros. No caigamos ni miremos el ejemplo de los fariseos y de los escribas para practicarlo. Seamos mejores que ellos.
Tú y yo siempre te lo he dicho, ser cristianos no solamente significa el vestirte bien, el portarte bien, sino las acciones que tú reflejas, la vida que tú llevas y que las demás personas te ven. De nada me sirve decir que soy cristiano y venir a la iglesia y después allá afuera soy como cualquiera de las personas que no tienen a Cristo. Entonces, esto es una reflexión para nuestras vidas, que no caigamos en el error de los fariseos y de los escribas, creyendo ser santos. Estaban condenando a Pablo, y lo que Pablo estaba haciendo y lo que hizo por causa de Cristo era correcto. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento el 70% son cartas escritas por el apóstol Pablo? Cuando terminemos el libro de Hechos, vamos a irnos al libro de Romanos. ¿Y sabías que el 80% de nuestra doctrina se encuentra en el libro de Romanos? Muchos consideran el libro de Romanos como la carta maestra del apóstol Pablo. Entonces, todo lo que Pablo dejó era bueno, pero estas personas cegadas por su orgullo, por su vanidad, estaban condenando a un justo. Por eso el apóstol Pedro dice, pared blanqueada. El apóstol Pablo, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Inquebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Tenemos que aprender a llevar una vida como la de Cristo y no como los fariseos y los escribas. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. También Pablo no sabía que aquella persona que la había mandado a golpear era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque habían pasado 20 años desde que Pablo había dejado el consejo de los fariseos y había entregado su vida a Cristo. Probablemente era un sumo sacerdote que Pablo no había conocido, aunque solamente había un sumo sacerdote entre todos los sacerdotes. Probablemente esta era una nueva persona. Otros historiadores nos dicen que Pablo no llegó a reconocerlo, porque ¿te acuerdas que hablábamos del aguijón de la carne el domingo pasado? ¿Cuál era el aguijón de la carne de Pablo? Su ceguera que tenía en sus ojos a causa del encuentro que tuvo con Jesucristo. Entonces muchos dicen que a estas alturas Pablo ya no podía ver bien. Entonces no había reconocido a este sumo sacerdote. Si tú me preguntas cuál de estas dos ideas son correctas, yo creo que esta última, porque Pablo era un Pablo que fue instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. O sea, Pablo conocía a todos los sacerdotes. Pablo conocía a todos los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote, a la herencia del sumo sacerdote. Entonces probablemente Pablo ya no tenía buena visión y no podía ver a este sumo sacerdote hasta que le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. También Pablo cita un versículo del Antiguo Testamento. Pablo también reconoció que a lo mejor exageró al momento de decir estas palabras al sumo sacerdote. Versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fíjate, en este versículo tú y yo también podemos comprender y entender el entusiasmo del apóstol Pablo, pero también de esa picardía y también de esa pronta acción del apóstol Pablo. Hay una frase cristiana, desde luego no está en la Biblia, no está en los proverbios, que dice que debemos de ser mansos y no. ¿Quién la ha escuchado? Como no está en la Biblia, no la sabemos, pero se las voy a decir. Hay una frase que usan los cristianos que dicen, debemos de ser mansos, no mensos. Porque muchas veces como cristianos podemos cometer un error que a todo le decimos que sí, que a todo buscamos ayudar. Pero fíjate cómo Pablo nos enseña en este versículo que tú y yo tenemos que ser astutos cuando se trata de nuestra fe.
que tú y yo tenemos que ver por nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice en este versículo que él, notando que este concilio estaba formado por fariseos y por saduceos, él siendo fariseo, dice unas palabras que agrada a los fariseos y que hace enojar a los saduceos. Mira, vamos a poder comprender más leyendo este versículo 7. Para hacer énfasis en este versículo 6 nos dice: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Era cierta esa frase o no era cierta esa frase? Sí, porque Pablo a lo largo de todos sus viajes misioneros, ¿de qué hablaba? De Cristo, hablaba del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? Lo hemos estado viendo. Hablar de la venida de Cristo, hablar de su ministerio, hablar de su muerte y hablar de su resurrección. Pablo, a lo largo de todos sus mensajes, hablaba de Cristo, un Cristo que había muerto por el pecado de la humanidad y un Cristo que había resucitado para vida eterna y que en él teníamos vida. Por eso Pablo menciona esta frase que sí era cierta, que era verdadera, y la hemos comprobado en sus viajes misioneros. Y entonces dice el versículo 7: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Esa asamblea que se había unido para condenar al apóstol Pablo, para apedrearlo y pedir la muerte del apóstol Pablo, pedir su vida, se había dividido. Se había dividido entre los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Versículo 8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Las palabras que el apóstol Pablo usó dieron en el corazón de los fariseos, porque los fariseos estaban de acuerdo que había espíritu y que hay ángeles y que había resurrección. Pero los saduceos niegan esas cosas. Y hoy en día hay un tipo de religión que nos habla que tú y yo debemos de disfrutar la vida, y disfrutemos la vida loca que tenemos, porque después de la muerte ya no hay nada. Porque después de la muerte nuestro espíritu se acaba. Y muchas personas dicen, claro que sí, por eso hay que disfrutar la vida desenfrenadamente, no teniendo temor de Dios. Pero yo en esta hermosa mañana te recuerdo nuestro estudio que estamos viendo en Pedro, y eso es bien hermoso. No sé si tú te has notado, pero nuestros estudios que tenemos los miércoles con Pedro y los estudios que tenemos en Hechos muchas veces se apoyan en fundamentos. Y no soy yo, es la palabra de Dios la que habla a través de nuestras vidas. Y yo te recuerdo lo que veíamos el día miércoles, hace unos 2 miércoles, 3 miércoles. ¿Cuál es nuestra fe? Jesucristo, y que lo estamos esperando. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? ¿Cuál es nuestra esperanza viva? Que tú y yo tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros. ¿En dónde? En los cielos. Entonces, estos saduceos estaban perdidos. Querían conocer al Dios verdadero, pero estaban perdidos. Porque tú y yo sabemos que después de la muerte tenemos un lugar, tenemos una casa en el reino de los cielos. Y que tú y yo debemos de esforzarnos por llevar una vida conforme, agradable, no a la sociedad, no a mi familia, sino agradable ¿a quién? A Dios. Y tenemos que esforzarnos por llevar una vida recta ante Dios. ¿Cómo podemos llevar una vida recta ante Dios? Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso tenemos lecturas todos los días de las Sagradas Escrituras. Por eso incentivamos a la iglesia a participar en estas lecturas que tenemos, para que tú y yo conozcamos más de la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas. Y ese conocimiento que estamos adquiriendo, bien decía Juanito, lo pesado ya pasó,
Ahora solamente son 3, 4 versículos. Ese conocimiento practiquémoslo. En las evaluaciones que ya se les mandó el enlace ayer en la noche, viene una pregunta que vale 40 puntos, que dice: describe lo que aprendiste en la semana de la lectura de la semana pasada. Yo espero que esté funcionando en sus vidas, que sea de mucha bendición para sus vidas. Y entonces tú y yo sabemos que tenemos una vida después de la muerte, cosa que este grupo de saduceos no creían. Te voy a volver a leer el versículo 8, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni hay ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Versículo 9, hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjate cómo una división de los fariseos, que eran los escribas, aquellos que se dedicaban a transcribir la ley palabra por palabra, letra por letra. Fíjate cómo ellos dicen: pues si Pablo está aquí porque le habla de un espíritu o un ángel, no resistamos en contra de Dios, liberémoslo, él no tiene la culpa. Sin embargo, mira lo que nos dice el versículo 10: y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aún este concilio no pudo llegar a un acuerdo, y este soberano, esta autoridad romana, saca a Pablo de ese concilio, y en la noche se le presenta el Señor. Hemos hablado brevemente acerca de esta palabra, el Señor. Cuando se menciona en Hechos la palabra el Señor, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Fíjate qué interesante, porque a lo largo de las Escrituras en el Nuevo Testamento, Jesucristo solamente se le aparece a Pablo y se le aparece a Juan después de su ascensión. Y fíjate cómo Jesucristo se le presenta a Pablo. No sabemos de qué manera, pero Pablo había visto a Jesucristo en aquella noche. Y fíjate que le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, Jesucristo le dio ánimo a Pablo. Probablemente Pablo estaba angustiado. Probablemente Pablo estaba triste al saber la situación de que los fariseos y los saduceos querían matarlo. Pero Jesucristo le estaba dando ánimo para que siguiera adelante. Y le estaba diciendo de una manera implícita: lo que pasó en Jerusalén también tiene que pasar en Roma. Ten ánimo. Muchas veces en nuestras vidas, ¿cómo podemos aplicar este versículo? Viene algún conflicto a nuestras vidas y ni bien se termina esa aflicción y viene otra y luego otra. Pero tú y yo debemos de aprender a estar animados. Tú y yo debemos de estar conscientes que nuestra herencia no está en esta tierra, sino está en el cielo. Tú y yo debemos de esforzarnos ante los problemas. Y creo que un ejemplo también claro es la vida de Job. Job no solamente perdió sus animales, perdió a sus hijos, y en ningún momento maldijo a Dios. Esto es un ejemplo para nuestras vidas. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, sigamos confiando en Dios, sigámonos aferrando a su palabra. Aún venían retos para el apóstol Pablo. Capítulos adelante vamos a ver cómo Pablo naufraga en una isla. Después vamos a ver cómo Pablo da su discurso ante autoridades romanas. Y después, más adelante, vamos a poder concluir este libro de Hechos y vamos a ver que Pablo murió de una manera cruel. Siguiente, versículo 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición
diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Estos eran judíos radicales. Dentro de la historia se nos dice que había un grupo de judíos que se encargaban de poder matar a romanos injustos. Había un grupito así como los musulmanes que se encargan de matar a todas las personas que no son de su religión. Había un grupo de judíos radicales que se mataban, que hacían el trabajo difícil, matar romanos que oprimían a los judíos. Y se nos dice que estos eran los judíos que juramentaron, que hicieron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, la situación era seria en el pueblo judío. Había ahora un grupo de judíos que había jurado que iba a matar a Pablo y que hasta entonces iban a beber y a comer. Y nos dice la cantidad, versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y ellos habían tramado todo un plan para ellos casi perfecto para poder quitarle la vida a Pablo. ¿Y quiénes estaban involucrados? El Sanedrín, el concilio, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, el sumo sacerdote, estaban de acuerdo con este plan. Pero algo que también no he mencionado y que se me pasó a mencionar el domingo pasado, los fariseos y ahora este grupo de judíos radicales no solamente estaban peleando en contra de Pablo, sino estaban peleando en contra de ¿quién? De Dios. De Dios. Estas personas creían poder tener la capacidad de quitar la vida a un enviado de Dios, a un usado por Cristo, pero lo que ellos no sabían es que estaban peleando con Dios. Tú y yo como creyentes, muchas veces vienen aflicciones a nuestras vidas y muchas veces vienen personas a afligirnos. Pero acuérdate que no están peleando con nosotros, están peleando con Dios. Y entonces es ahí cuando nos vamos a Romanos capítulo 8 y nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos va a dar las fuerzas, el ánimo necesario para seguir adelante. Y vamos a ver en el testimonio del apóstol Pablo, en estos capítulos que aún nos quedan. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, del conflicto, del plan, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Sabías que Pablo tenía una hermana? Ahora ya lo sabemos. Su sobrino oyó de este plan que tenían estos judíos radicales y del concilio. Versículo 17. Pablo llamó a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que teniendo algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Sin embargo, vemos que este plan de estos judíos radicales y del concilio no iba a funcionar, porque Dios estaba obrando en la vida de Pablo, porque Dios usó a su sobrino para poder escuchar el mensaje e ir y dárselo al tribuno.
Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso esta última alabanza que tú y yo cantábamos, bueno es Dios. Él nunca nos va a fallar. Pero debemos de estar seguros de eso. Aunque la situación se vea oscura, aunque la situación se vea imposible de poder salir de ella, debemos de recordar que Dios nunca nos va a fallar. Yo no sé por qué situación puedas estar pasando en este día. Yo no sé qué es lo que te puede estar afligiendo en este día. Pero yo sí te puedo decir que Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, animémonos para poder seguir adelante ante la situación que tú y yo estemos pasando en la actualidad. Versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Fíjate lo que este tribuno prepara para que no acechen en contra de la vida de Pablo. Él había escuchado lo que el sobrino de Pablo había dicho, él había aceptado y estaba dispuesto a salvarle la vida a Pablo. Bien pudo haberlo dejado y así él pensaba, y así ya me evito de problemas. Estos judíos no me están dando dolor de cabeza. Pero vemos como Dios en su soberanía influyó también en el que este soberano, esta persona, este tribuno pudiera rescatar a Pablo. Y dice que se prepararon para la hora tercera de la noche. ¿Cuál era la hora tercera en aquellos tiempos? A lo mejor es algo que no tiene tanta revelación para nuestras vidas, pero sí nos sirve como cultura. Los judíos manejaban 1 hora al día y ellos le decían: de 6 de la mañana a 6 de la tarde es nuestro día. A partir de las 6 de la tarde es la noche. Entonces, cuando menciona esta frase de que preparasen para la hora tercera de la noche, aproximadamente eran las 9 de la noche, en el cual iban a salir estos soldados, estos jinetes, estos lanceros, para trasladar a Pablo hasta Cesarea, para salvarle la vida a causa de estos judíos radicales que ya se habían juramentado quitarle la vida y después poder comer y beber. Eso también nos enseña algo, a que tú y yo como personas, ya como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que pensar bien las cosas antes de hacer. Muchas veces nosotros decimos algo y no la cumplimos. Mira, qué vergüenza iban a caer estos 40 judíos radicales que habían dicho: hasta que no matemos a Pablo, no vamos a comer ni a beber y nos vamos a juramentar. Hacer un juramento ante el tribuno era algo serio. Hacer un juramento ante los sacerdotes era algo serio. Entonces, muchas veces nosotros solamente actuamos sin pensar las consecuencias de eso. Tú y yo tenemos que ser creyentes que razonen antes de actuar, que pensemos antes de actuar. ¿Sale? Muchas veces nos metemos en problemas por reaccionar de una manera alocada, de una manera disparatada, como estas personas que se habían juramentado bajo maldición. Y fíjate que fallaron. De seguro no comieron ni bebieron hasta que se murieron. Dentro de la historia se nos dice que los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía la autoridad de poder denegar los juramentos por maldición. Estos fallaron y probablemente el sumo sacerdote les dijo: no pasa nada, ya váyanse a comer. Pero quedaron en vergüenza porque no cumplieron su juramento bajo maldición. Y que preparasen cabalgaduras que, poniendo a Pablo, le llevasen salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Fíjate cómo ahora este personaje, este Claudio, iba a librarse ya del apóstol Pablo. ¿Te acuerdas cuando los soldados romanos llegaron a liberar al apóstol Pablo de los judíos? ¿Qué le hicieron? Lo encadenaron. Pero más adelante tú y yo comprendemos que encadenar a un romano era un delito.
Por eso es que cuando en el versículo 26, este personaje, fíjate lo que escribe en el versículo 17, a este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré. Pero nunca menciona que lo encadenó. Nunca dice que le puso 2 cadenas en sus brazos. Porque ningún delito tenía digno de libre, acudiendo a la tropa hallé que acusaban por cuestiones de la ley de ellos, porque ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Fíjate cómo introduce al apóstol Pablo y se está deslindando de los problemas que los judíos estaban ocasionando en Jerusalén. Versículo 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y de esta manera, este soberano, este tribuno de la ciudad de Jerusalén se deslinda del apóstol Pablo. Él ya no quería saber nada de los problemas que pudieran causarlos. Y muchas veces en nuestras vidas, y puedo tomar el ejemplo de nuestra hermana Carmen y del pastor Antonio cuando sufrieron acoso y violencia en una de las misiones que antes teníamos. Lo que sucedió en esta misión se llevó ante el juzgado, ante los tribunales, porque habían hermanos en Yohueche que querían que la iglesia siguiera ahí. Y se llevó ante un consejo especial de religiones que se llama. Y a esta persona se le hizo bien fácil decir: es que yo ya no tengo control. Eso es un pueblo que se usa por usos y costumbres. Aunque somos mexicanos, aunque todos votamos por un presidente, por gobernadores, yo ya no tengo control. Y muchas veces como cristianos las personas de allá afuera nos van a dejar solas, no nos van a dar apoyo. Pero acuérdate que nos basta saber que Cristo está en nuestras vidas. Nos basta saber que Cristo es el que pelea por nosotros. Nos basta hacer realidad lo que nos dice Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque nos abandonen, tú y yo debe de estar bien clara nuestra fe y nuestro apoyo que va a venir de Dios. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejándolo a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Si tú te preguntas por qué cuando llegan a esta ciudad solamente los jinetes acompañan a Pablo y ya no los lanceros, y ya no todo este grupo que era conformado por 200 lanceros, 200 soldados, porque este lugar en el cual llegan ya no era habitado por judíos. Ya vivían muchos romanos y muchos gentiles. Entonces, en el transcurso de Jerusalén a esta ciudad, este gobernador acobija bien a Pablo para que ningún judío le atente contra su vida. Pero ya llegando a este lugar, ya era un lugar seguro para el apóstol Pablo. Versículo 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Y vamos a terminar con este versículo, Hechos capítulo 9, versículo 15. Vemos cómo lo que Jesucristo le dijo a Pablo se cumplió a detalle. Y ya lo hemos estudiado domingos anteriores, pero a veces es bueno recordarlo. Fíjate, el capítulo 9 nos habla acerca de la conversión de Saulo, pero vamos a tocar el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo ya había llevado la palabra de Dios a los gentiles, a todo aquel que no era judío. Y de reyes. Pablo le iba a llevar el mensaje, el evangelio, a esta persona que era un gobernador romano. Entonces fíjate cómo se estaba cumpliendo la palabra que Cristo le había dado. Y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por
mi nombre. Y Pablo estaba padeciendo por el nombre de Cristo. Entonces, en estos versículos que a lo mejor hemos sido un poco rápidos, pero tú y yo aprendemos a que debemos de fundamentar nuestra fe y nuestra esperanza, a no ser movidos ante los problemas, ante las situaciones adversas en nuestras vidas. Y una vez más yo te repito, yo no sé cuál es tu lucha en este día. Yo no sé cuál va a ser tu lucha el día de mañana en la semana laboral que inicia. Pero yo sí te digo que recuerdes que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros. Ante la situación que pueda venir a nuestras vidas, sigamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Ponte de pie en esta hermosa tarde. Vamos a terminar con una oración, la enseñanza. Vamos a pedir a Dios que nos dé fuerzas para poder seguir adelante. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias Padre por estas palabras, gracias por esta enseñanza que hemos aprendido, Señor, en este día. Gracias por dejarnos el ejemplo del apóstol Pablo, Señor, para nuestro conocimiento. La situación era difícil, la situación era complicada y tú mantuviste, Señor, firme y de pie al apóstol Pablo. Yo, Señor, te pido que así como el apóstol Pablo se mantuvo firme en su fe, tú, Señor, nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra esperanza, firmes en nuestro credo, Señor. No seamos como los fariseos y los saduceos, que por fuera proclamaban ser santos, pero por dentro estaban llenos de muerte, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti, Señor. Que recordemos que tú eres el que pelea por nosotros, que tú eres el que nos defiende, que tú eres el que lucha por nosotros. Padre, yo te pido que tú le des fuerza a mis hermanos, a mis hermanas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, Señor, en las luchas que van a tener en estos días, Señor, en las situaciones que están viviendo, en las situaciones en las cuales van a vivir, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas nuestra fe, tú fortalezcas nuestra vida, tú nos hagas entender que dependemos de ti, Señor. Que no seamos movidos por los conflictos, que no seamos movidos por las diferentes maneras de pensar, que no seamos movidos por las diferentes formas de vivir que la sociedad ofrece, Señor, sino que permanezcamos fieles y firmes a ti, Señor. Porque a lo largo de estas enseñanzas hemos visto que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tú no le fallaste a Pablo, ni le fallaste a ningún otro apóstol, ni le fallaste a ningún otro hermano que dejó su legado en estas cartas, Señor. Y yo sé que tú tampoco nos vas a fallar, Padre. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido maravilloso. Gracias porque tú has sido misericordioso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.